Muy buenos días, mis hermanos. Qué alegría volver a estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les bendigo. Ayer no pude subir el devocional, pero bueno, otra vez aquí de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Quiero invitarlos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor es claro, el Padre, cuando nos está recordando a nosotros. Allí le recordaba al pueblo de Israel que Él los había escogido, que no se engañaran, que no quisieran hacerse los que no, a mí no, Él no me está llamando, sino que empezaran a entender que eran escogidos. Una cosa es que tú seas llamado y otra muy diferente es que seas escogido, porque yo puedo llamar a alguien, o tú llamas a alguien por su nombre, ven por favor, pero cuando te escogen te sacan del lugar donde están, te saca el Señor de ahí en este caso y te trae a hacer su voluntad. Escogerte es ya lo final, ya estás escogido. Y aquí el Señor nos dice: no os engañéis, porque yo los he escogido. Y a veces creemos y pensamos: no, es que como no ha llegado el tiempo, no se ha cumplido la promesa, yo no estoy predicando, yo no estoy profetizando, yo no estoy hablando del Señor, no estoy adorándolo. Creemos que no somos escogidos y que no estamos en el servicio del Señor. Pero recuerda que para servirle al Señor tenemos que tener una preparación, porque la iglesia es para todo el pueblo de Dios, para todo el mundo, pero el púlpito es solamente para unos, es para unos escogidos. Y esos escogidos tienen que estar preparados, tenemos que estar afilados, tenemos que haber sido trillados, procesados, haber pasado por un periodo de preparación para podernos levantar, mis hermanos, porque no cualquiera puede levantarse ahí. ¿Por qué, mis hermanos? No es porque uno se considere más, no, jamás, sino porque necesitamos sanar ese dolor, esas heridas que vienen con nosotros allí, que están escondidas, el egoísmo. Tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a ser humildes, a recibir, a llevar a la presencia. Ya no podemos ser esas personas que colocan indisposición en todo, que todo lo quieren argumentar, que se quieren ir en contra del pueblo. No, ya no, mis hermanos. Cuando somos escogidos, tenemos que entender que estamos en un trabajo de amar las ovejas y más los cabritos. Esos cabritos rebeldes, esos cabritos que aún se pasan por encima del cerco, esos cabritos que no les gusta nada de la iglesia, que todo lo cuestionan, que todo lo critican, que van y murmuran. Hay que orar, mis hermanos, por esos cabritos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a un pueblo: hijitos míos, porque recuerda que el Señor al que toma por hijo, lo azota. ¿Y para qué lo azota? Lo tiene que formar, preparar, sacar ese barro que sobra, sacar esa inmundicia para ponernos en línea, para hacer vasos útiles en su mano, para hacer odres nuevos, para poseer ese vino nuevo y tenerlo en nosotros, amados. Ya no podemos ser más ese odre viejo, ya no podemos ser más ese vaso sucio. Amén. Aquí el Señor nos dice: ahora, porque Jehová os ha escogido, Él mismo es el que nos ha escogido a nosotros, para que estéis delante de Él. Cuando Él dice que para que estemos delante de Él, es para ministrar su palabra, estar en su presencia, de continuo delante de Él, allí recibiendo para dar, porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar, alimentándonos de su espíritu. Mis amados, tenemos que entender que aunque tú te veas pequeñito, que aunque veas que no te han dado la oportunidad, Dios te está preparando para colocarte en los lugares grandes, en lugares altos, para colocarte en aquellos lugares donde sabe que tú vas a ser un instrumento poderoso en sus manos, porque nosotros nada tenemos, nada somos. Nosotros somos todo en Él.
Él es la eternidad y la eternidad está en Él. Y aparte de que la eternidad está en Él, nosotros estamos en Él, en la eternidad de Dios. Mis hermanos, tenemos que entender que algún día tenemos que dar cuentas. Y aún más cuando hemos sido escogidos. Dice, y le sirváis y seáis sus ministros. Estamos para el servicio del Señor. Muchas veces creemos, ay no, es que me tocó limpiar las sillas, me tocó barrer la iglesia, me tocó recibir los hermanos en la puerta. Mis hermanos, recuerda que el que es más pequeñito en el reino de los cielos es el más grande. Amados, no nos veamos como pequeñitos. Ayudémonos, somos el cuerpo de Cristo. También predicamos, no hay necesidad de estar siempre en un púlpito. Aquí yo no estoy en un púlpito y te estoy predicando la palabra del Señor. Te estoy diciendo que eres un escogido. Te estoy diciendo que el Señor te ha llamado su ministro, que debes estar delante de Él, que para eso te ha llamado, que debes estar en una preparación, en un moldeamiento, porque el servirle al Señor quiere decir, ven, Pedro, ¿aman mis ovejas? Sí, Señor. Pedro, ¿amas mis ovejas? Sí, Señor. Pedro, ¿amas mis ovejas? Señor, tú todo lo sabes. Así nos está diciendo el Señor hoy. Si amas mis ovejas, pastoréalas. ¿Que es fácil? No, siempre hay una descarriadita, siempre hay una rebelde, siempre hay una que es difícil, diferente. Ámalas. ¿Que te van a atacar? Ámalas. Ellos están en formación. Tú ya tienes que estar formado por el Señor. Mis hermanos, Él nos ha llamado y nos ha escogido. Somos escogidos. No creamos que porque no estamos en un púlpito, entonces solamente ya no somos escogidos. Estamos en una preparación. Tú estás en una preparación, en un moldeamiento, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Y aquí termina el Señor diciendo, y le queméis incienso. ¿Y sabes cuál es ese incienso? Apocalipsis nos dice que las oraciones son el incienso que sube al Señor. Y Él quiere que le quememos incienso, adorándolo, exaltándolo, orando, hablando con Él, estando en su presencia. Lee palabra, aliméntate de Él y empieza en la presencia de Él con el Espíritu Santo a quemar ese incienso que suba con olor grato y fragante a su presencia. Porque todo es en Él, por Él y para Él. Mis hermanos, somos escogidos. En esta tierra, todo ser humano venimos con un propósito y con una asignación. Pero de nosotros también depende si queremos tomarla o no. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres, mi Rey. Gracias porque hoy nos has alimentado. Gracias porque hoy nos has recordado que somos escogidos, Señor. Que no es igual ser llamados que ser escogidos. Que hay un compromiso más grande. Que tú tienes un propósito más poderoso con nosotros. Gracias, Señor. Porque tú no miras, Señor, lo grande ni lo pequeño. Tú no miras el tamaño ni la belleza. No, Señor. Tú no miras eso, Señor. Ni el que más lee palabra, ni el que más conoce palabra. Tú miras el corazón. Eso es lo que tú miras. Tú miras los cambios, acción. Porque no podemos decir que ya cambiamos, que ya somos libres cuando seguimos haciendo lo mismo. Señor, ayúdanos, Dios. No podemos decir que hemos avanzado cuando aún hay ataduras que nos están estancando. Padre, ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a seguir este proceso de limpieza y preparación, Señor, para poder llegar allí a ser instrumento en tus manos, mi Dios. Te adoramos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Rey. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos un propósito en ti, que somos escogidos, Señor, que tú nos miras con amor eterno y nos llamas hijitos míos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Si tú hiciste esta oración, vamos a empezar a ser más nobles y a ser más disciplinados, porque estamos en una carrera, en un proceso de enseñanza, de aprendizaje, en un proceso de limpieza, porque somos escogidos. Te bendigo, tu pastora Carolina de Serna. Feliz y hermoso día.